Bienvenidos a la entrevista en Focos y también quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación a nuestro invitado, el rector, el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Karen. Es un gusto estar contigo compartiendo este espacio esta noche. Bueno, queremos hablar sobre la relación que hay en este momento entre el Ejecutivo de Nayib Bukele y la UCA. Y para eso nos parece también importante poner en perspectiva algunos elementos. En el editorial de la UCA sobre el primer año del presidente Bukele, usted dice que habían muchas expectativas, pero ahora están frustradas. ¿Qué expectativas tuvo usted como rector de la UCA sobre el presidente Bukele? Bueno, pues las expectativas que teníamos, creo yo, que coincidían mucho con las expectativas que tenía la población. Expectativas de un gobierno que sería un gobierno capaz, un gobierno honesto, un gobierno que se preocuparía sobre todo de atender las necesidades de la gente y que sería un gobierno pues al servicio de la población, que buscara resolver los principales problemas que tiene nuestro país. Esas eran las expectativas que lamentablemente pues no se concretaron a lo largo del primer año. Ahora, usted dice, bueno, las expectativas que teníamos eran de un gobierno capaz, honesto, al servicio de la gente. Ahora, ¿por qué la UCA ha pasado de esas expectativas a expresar preocupación con respecto al presidente Bukele? Bueno, yo creo que ante un nuevo gobierno siempre es bueno darle el beneficio de la duda y, como digo, compartir las mismas expectativas que tenía la población salvadoreña, que con su voto decidieron elegir a Nayib Bukele como presidente de la República. A lo largo de la gestión del primer año del gobierno de Nayib Bukele, se han ido dando unos elementos que han hecho que sintamos preocupación y que viéramos que estas expectativas no se hacen realidad. Desde la misma toma de posición, el presidente pues mostró mucha indiferencia hacia los demás poderes del Estado, no hizo una transición ordenada como se debería con el anterior gobierno, nunca nombró la comisión que debía recibir el gobierno del gobierno de Salvador Sánchez Serén. También la manera que inició gobernando a través de órdenes dando por Twitter, la militarización de la lucha contra el crimen, el decir a la policía y a la Fuerza Armada que pueden utilizar toda la fuerza letal contra la delincuencia. Vimos cómo se trataba también a las personas privadas de libertad de manera denigrante, cómo el respeto a los derechos humanos no estaba en la agenda presidencial. También hemos visto una confrontación creciente con los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, con otro órgano del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, especialmente a través de la Sala de lo Constitucional, y también en la manera en que ha pretendido enfrentar la pandemia, que en lugar del éxito prometido, pues hemos visto que ha sido un gran fracaso. Ahora veamos, padre Andreu, cuando la UCA, por ejemplo, presenta posturas sobre esta lista de temas que usted ha mencionado, notamos que el presidente y sus funcionarios tienden a desacreditar estas posturas o las posturas de otros actores sociales, diciendo que son posturas financiadas por otros partidos políticos. ¿Qué explica para usted esta característica del discurso presidencial? Pues yo creo que lo que explica es que para el presidente es muy difícil aceptar críticas de la universidad o críticas de otros sectores. Pero yo puedo hablar por la universidad y la visión crítica de la universidad ha estado siempre desde que la UCA existe, ¿verdad? Siempre ha tenido una visión crítica de la realidad para tratar de ayudar, de contribuir a que la sociedad salvadoreña sea cada vez mejor y que los gobiernos hagan mejor sus funciones. Entonces vemos que
para el presidente de la República, Nayib Bukele, es muy difícil aceptar una crítica, y sobre todo una crítica que viene de una institución que tiene largos años de trayectoria y una alta credibilidad ante la población salvadoreña. Entonces, él no rebate nuestras posiciones, no se da un debate, pues esto está equivocado o miren, la realidad es esta, sino que lo que se hace es desprestigiar a la universidad y querer mostrar solo pues afirmaciones que dicen que la universidad ha traicionado a sus orígenes, ha traicionado a los mártires y que se ha aliado con otros actores de la sociedad que son como enemigos de la población. Ahora, ¿qué posturas en particular de la UCA han provocado este discurso del presidente tan agresivo contra la universidad? Bueno, ha sido distintas posturas. Yo diría que comenzó pues, la molestia del presidente cuando nosotros hicimos críticas al plan de control territorial, a la manera en que se estaba orientando la lucha contra la criminalidad en nuestro país, que fue una lucha militarizada, donde la Fuerza Armada tomó un papel muy importante que además no le corresponde por constitución y también porque en esta manera de enfrentar al crimen, pues se violaron los derechos humanos, se dieron tratos denigrantes a las personas privadas de libertad. Todos vimos fotografías donde las personas privadas de libertad estaban en posición y casi desnudos y en una posición pues denigrante, y se extremaron pues las medidas en las cárceles de castigos, aislamiento, situaciones que van contra lo que la Constitución establece que debe tener un centro penal. Un centro penal es para ayudar a las personas que han cometido un delito o que han cometido un crimen a rehabilitarse, a reconstituirse como personas y poderse reintegrar a la sociedad. Entonces lo que hemos visto precisamente es que no se respeta este papel que tiene el sistema penal en nuestra Constitución. Frente a estas críticas, el presidente insiste, como estaba mencionando hace unos segundos, por ejemplo, que la UCA recibe financiamiento de partidos políticos, por ejemplo. ¿La UCA recibe financiamiento de partidos políticos? La UCA no ha recibido nunca financiamiento de partidos políticos. Desde hace muchos años tampoco recibe financiamiento del gobierno. Sí realizamos consultorías o realizamos convenios con el Ministerio de Educación para ayudar precisamente a mejorar nuestro sistema educativo, y eso lo hacemos en conjunto el Ministerio de Educación y la UCA, pero la UCA ha sido siempre muy cuidadosa en mantener su independencia y no condicionar nunca su actuar ni su modo de pensar a ningún tipo de presión externa. Padre Andreu, esta no es la primera vez que un gobierno de El Salvador u otros sectores de poder acusan a la UCA de opinar para favorecer a intereses oscuros, digamos. ¿Hay algo de diferente en este discurso que tiene el presidente Bukele contra la UCA de otros discursos de persecución que la universidad ha recibido en décadas anteriores, en gobiernos anteriores? Pues yo diría que sí hay una diferencia. Hay una diferencia en que, pues, otros gobiernos, en otras ocasiones, las personas que han criticado a la universidad, pues sí se han referido a ella, diciendo pues que es la universidad comunista o la universidad de los curas rojos, etcétera, o incluso pues han mostrado desacuerdo con las posiciones de la universidad, pero no es un juicio como el que ahora se está recibiendo, ¿verdad?
porque el hecho de que el primer dignatario de la nación, el presidente de la República, diga que la UCA, por ejemplo, ha hecho una alianza con la NEP o está al servicio de la NEP, o que la encuesta de la UCA es la encuesta de la NEP, refiriéndose a la encuesta que pues hicimos para conocer la opinión de los salvadoreños y las salvadoreñas después del primer año de gestión de Nayib Bukele. El que lo diga el primer dignatario, pues ya le da un peso muy importante a esa afirmación. Pero por otro lado, muchas de estas críticas se hacen a través de Twitter. Entonces es como el presidente lanza la primera crítica, la primera difamación hacia la universidad o hacia otras personas y también otras instituciones, y le está dando permiso a todos aquellos que le siguen a él y a los troles a continuar con esta agresión hacia una institución, ¿verdad? Y uno va viendo que a medida que se van dando estas agresiones, normalmente también a través de Twitter, va creciendo el tono, como que el presidente tirara una primera piedra, pero después cada quien va tirando cada vez una piedra más grande, va diciendo una mentira más gruesa, una difamación mayor, ¿no? Y eso realmente pues se convierte en algo muy ofensivo, pero también puede leerse como una amenaza contra la institución para que la institución deje de hacer el trabajo que le corresponde hacer. Sobre este otro elemento que suele mencionar el presidente Bukele, ¿hay alguna relación de la UCA con la Asociación Nacional de la Empresa Privada? Pues no hay ninguna relación. Tuvimos comunicación cuando la UCA y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, junto con la ESEN, FUSADES, la Cámara de Comercio, fuimos miembros del comité director del fondo de $2,000 millones para pues las necesidades que hubiera para luchar contra la pandemia del COVID-19. Ahí como parte de ese comité, pues sí, tuvimos comunicación, pero no hemos tenido otra comunicación fuera de ella. Antes de cerrar este bloque, ¿qué está en riesgo con este discurso público en el que el Ejecutivo, un Ejecutivo por cierto muy popular, persigue y desacredita a actores como la UCA, pero también a otros actores, a otros representantes de la academia? Yo veo un peligro enorme, es un peligro muy grande porque no solamente pues se conculca el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la libertad de pensamiento, ¿verdad? Porque cuando se hacen este tipo de críticas, de desprestigio de una institución, pues sin lugar a dudas eso puede limitar esa libertad de pensamiento porque la gente se siente amenazada, ¿verdad? Y en el caso de la academia, la libertad de pensamiento es fundamental, ¿verdad? Porque es a través de un pensamiento libre que se puede hacer avanzar la ciencia, que se puede dar a conocer la realidad, que se puede innovar y hacer avanzar a la sociedad. Entonces, lo que parece que está en juego es que hay libertad de pensamiento y lo único que se quiere es un pensamiento único, que todos pensemos igual que el presidente, y aquellos que no piensan igual que el presidente son acallados o son excluidos, y de esa manera pues creo yo que se está también poniendo la primera piedra para un Estado totalitario o, como lo conocemos más, una dictadura, ¿verdad? Y ya hemos visto qué ocurre con la academia en las dictaduras. Cuando hay una dictadura, las academias son reprimidas, las academias no pueden ejercer su función de pensar, de desarrollar nuevos conocimientos, de ayudar a que las sociedades avancen hacia mayores niveles de desarrollo. De acuerdo, vamos a hacer una pausa aquí y ya continuamos en esta entrevista con el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Ya volvemos.
Bien, continuamos en esta entrevista con el rector de la UCA. Nos acompaña el padre Andreu Oliva. En el primer bloque estuvimos conversando sobre este discurso desde el Ejecutivo, que se ha vuelto en un discurso de muchos señalamientos y un discurso muy tenso, en particular contra la UCA, pero también contra otros actores sociales y otros actores de la academia salvadoreña. Padre Andreu, a pesar de este discurso agresivo, de este discurso confrontativo del Ejecutivo con respecto a la UCA, ¿ustedes siguen estando en disposición de conversar con el gobierno y con la presidencia específicamente? Pues ya estaríamos encantados realmente de poder conversar, ¿verdad? Como digo, nuestra crítica es una crítica que quiere ser constructiva, una crítica que quiere ayudar al país, que quiere el bien de la mayoría de la población y que quisiera también contribuir a que haya un buen gobierno. Yo creo que a El Salvador le conviene tener el mejor de los gobiernos posibles, ¿verdad? Y eso será bueno para la sociedad. Entonces, es desde esa perspectiva que la universidad realiza sus investigaciones, su análisis, sus reflexiones, ¿verdad? Para pues ayudar al desarrollo de la sociedad, para generar aquellos cambios que la sociedad necesita para pues que haya mayor justicia social, que se busque el bien común. Entonces, nosotros no tenemos nada personal en contra de este gobierno ni de ninguno de los otros gobiernos. Siempre hemos señalado aquello que no nos parece que sea bueno para el país, aquello que se esté haciendo mal, ¿verdad? Y hemos criticado a todos los gobiernos y yo creo que hemos sido la piedra en el zapato de todos los gobiernos que ha tenido El Salvador antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero siempre hemos buscado un diálogo, Karen. O sea, nunca nos hemos cerrado porque lo propio precisamente de la academia es el diálogo. Y al igual que llamamos al diálogo entre las fuerzas políticas, que buscamos que haya diálogo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, también sería muy bueno que el gobierno dialogara con aquellas instituciones que él considera que les son adversas, para que les pudiéramos exponer nuestros puntos de vista, pero también para que ellos pudieran exponer sus puntos de vista, ¿verdad? Que eso es algo que ha faltado en el gobierno actual. En el contexto de esta emergencia, recordamos que la UCA y otras organizaciones sociales salieron de aquel comité que había sido nombrado por la Asamblea Legislativa para fiscalizar los fondos, parte de los fondos de préstamos que estaban entrando para administrar la emergencia. Luego de esa salida de la UCA y de este tipo de señalamientos del presidente y de otros miembros del Ejecutivo contra la UCA, ¿han continuado los acercamientos más allá de lo público? No ha habido acercamiento, ¿verdad? De hecho, en el comité así fue el mayor acercamiento que tuvimos, las instancias que formamos parte del comité, que éramos de la sociedad civil, con las instancias gubernamentales, y en las reuniones había un diálogo. Pero posteriormente el gobierno tomaba decisiones sin tener en cuenta nada de lo que se había dialogado, ¿verdad? Incluso se llegaron a acuerdos como fue la reforma del decreto 608, que se planteó una reforma y el gobierno dijo, la vamos a presentar nosotros a la Asamblea Legislativa. El gobierno llevó esa reforma a la Asamblea Legislativa del decreto 608, llevó una reforma que no tenía nada que ver con lo que se había hablado. En esa reforma, de hecho, ya distribuía los $2,000 millones, ya asignaba a qué se iban a dedicar esos recursos, que no era lo que había discutido el comité, ¿verdad? Y también decidía qué es lo que podían hacer las municipalidades con los 600 millones que lo tocaban, que era algo que todavía no se había acordado en el comité, ¿verdad? Entonces sí hubo un diálogo, pero un diálogo que no se respetaba porque las decisiones se tomaban sin tenerlos en cuenta, ¿no? Y posteriormente no ha habido ningún tipo de acercamiento. De acuerdo. Ahora, la postura editorial de la UCA, su postura como rector y esta expresión de preocupación por el rumbo del gobierno del presidente Bukele, ¿usted diría que representa la postura de
otros trabajadores, de docentes, de los estudiantes de la UCA? Bueno, yo diría que representa la postura de la Junta de Directores de la universidad, también representa la postura del equipo rectoral de la universidad y de muchos, creo yo, profesores y trabajadores de la universidad. No de todos, porque al igual que en la sociedad, aquí en la UCA, pues hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de posiciones políticas y pues estoy seguro que el presidente Nayib Bukele tiene aquí en la universidad personas que siguen y que consideran que él está ejerciendo un buen liderazgo y un buen gobierno sobre el país, como ocurre en la sociedad salvadoreña en general. Muchos analistas, organizaciones locales y organizaciones internacionales coinciden en que se nos vienen años de crisis económica, social y política. En ese escenario, ¿cuál es la postura ideológica que la UCA ocupa? Bueno, la UCA no tiene propiamente una postura ideológica, lo que tiene son una serie de principios y valores que sustentan e inspiran nuestro actuar, ¿verdad? La UCA se ha definido siempre como una universidad de inspiración cristiana, ¿verdad? No una universidad confesional, aunque fue llamada mucho tiempo como la Universidad Católica, no tampoco como una universidad católica de acuerdo a las normas de la Iglesia para llamarse Universidad Católica, sino es una universidad que está inspirada sobre todo en el mensaje y en el actuar de Jesús de Nazaret, tal como lo conocemos a través de los evangelios, ¿verdad? Jesús de Nazaret habla del proyecto del reino de Dios como 100 veces en los evangelios, ¿verdad? Y ese ideal que es el proyecto de Dios para la humanidad es el ideal que la universidad quiere para El Salvador, ¿verdad? Ahora, ese ideal de inspiración cristiana, como usted estaba diciendo, ¿cómo lo transforman en políticas públicas que tiene que echar a andar un Estado laico? Bueno, este ideal tiene una serie de valores, ¿verdad? Una serie de valores que es la solidaridad, que es la fraternidad, que es el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana y que todas las personas humanas tienen igual dignidad, una dignidad que es inalienable. Tiene también como valor la preocupación por el débil, por el pobre, por el que está herido en la cuneta del camino, ¿verdad? Al que se nos llama a cuidar, a atender. Entonces, yo diría que es bien claro que las políticas públicas que se derivan de este tipo de valores son políticas que van a buscar precisamente el bienestar de las personas y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, que van a buscar que esa dignidad humana que tenemos todos y todas, pues se cuide, ¿verdad? Y todos tengan las mismas oportunidades, tengan también los mismos derechos, ¿verdad? Y que la sociedad y las políticas lo que deben ir es a construir eso, a ir construyendo pues la justicia social, que es algo que está en la doctrina social de la Iglesia, también de inspiración cristiana, y la búsqueda del bien común, es decir, no mi propio bien solamente, sino el bien de todos, ¿verdad? Padre, ¿cómo cuida la UCA que esa inspiración cristiana, la inspiración católica, no interfiera en las propuestas que hacen para un Estado laico, como estaba mencionando? Sí, porque la UCA no es confesional, ¿verdad? Sí está dirigida por la Compañía de Jesús, pero nosotros en ningún momento pues exigimos ni a los estudiantes, ni a los trabajadores, ni mucho menos a los catedráticos, ¿verdad? Una confesionalidad,
¿verdad? Sino que coincidan más bien en estos principios que son principios que pueden ser universales, es decir, que nos encontremos en lo que sería también los principios éticos universales, ¿no? Pero sin que eso nos lleve a un ejercicio cultico o religioso, ¿no? Nuestro trabajo universitario es el trabajo de la academia, de enseñar, de pensar con libertad de cátedra, ¿verdad? Y sin ningún tipo de búsqueda de la confesionalidad. De acuerdo. Ahora, también la UCA, uno de los temas sobre los que más se ha pronunciado, no solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, es el tema de la seguridad pública. De hecho, en junio usted decía en este editorial del primer año del gobierno del presidente Bukele que la disminución de los homicidios no es un logro del plan control territorial porque, por ejemplo, en abril ya tuvimos una demostración de que las pandillas siguen manteniendo control sobre las comunidades y siguen controlando los números de homicidios. Ahora, el Faro nos ha presentado esta semana indicios de que el gobierno ha pactado el apoyo de las pandillas. Un acuerdo poco transparente entre el gobierno y las pandillas podría explicar mejor la reducción de los homicidios, en su opinión. Pues eso es un poco lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque vemos que el plan de control territorial primero no se ha desplegado a nivel nacional, ¿verdad? No está en todos los municipios del país. Por otro lado, no lo conocemos a fondo, pero vemos que tampoco es un plan continuado, que tenga una lógica y una dinámica que se va desarrollando, sino que más bien lo que vimos fue que de repente pues la Fuerza Armada y la policía se hacen presente en determinados territorios, pero después se retiran y sabemos que en las comunidades las pandillas siguen estando y que lo único que parece que han aceptado es bajar el nivel de violencia y pues el cometer homicidios, ¿no? Pero ellos siguen estando ahí, siguen teniendo control y lo hemos visto incluso durante la pandemia. Las mismas pandillas, ¿verdad? Eran las que obligaban a las personas a mantener la cuarentena domiciliar, ¿no? O incluso pandillas que distribuyeron alimentos a la población y hay videos que lo demuestran diciendo, bueno, esto viene de parte de nosotros porque nos estamos preocupando de su salud, ¿verdad? Incluso las pandillas haciendo un trabajo territorial a la vista de todos, ¿no? Entonces, lo que el Faro ha presentado esta semana, nos parece que puede reflejar lo que realmente ha ocurrido y ser la causa real de la disminución de los homicidios en nuestro país. Casi se nos acaba el tiempo, le hago una pregunta final. Padre Andreu, usted ha vivido en Centroamérica desde hace 30 años aproximadamente. 20 de esos años, si no me equivoco en la cuenta, los ha vivido en El Salvador. ¿Usted diría que aún con problemas como la corrupción, la crisis fiscal, la violencia, la desigualdad, usted diría que aún con esos problemas hoy continuamos avanzando hacia sociedades más justas y dignas para las mayorías? Bueno, yo diría que sí han habido avances, ¿verdad? Desde el año 84 que yo llegué a Centroamérica hasta ahora han habido avances. Por ejemplo, la concepción del respeto a los derechos humanos es un avance muy importante que yo creo que hace un cambio tremendo en una sociedad cuando pues se respetan los derechos humanos. También ha habido avances en cuanto a la institucionalidad, aunque con sus retrocesos, pero una institucionalidad que se ha ido fortaleciendo. Veo yo que todos estos avances, sobre todo pues después de los acuerdos de Esquipulas, de la pacificación de Centroamérica, de la llegada al poder de gobiernos más democráticos, en los últimos años va habiendo un retroceso importante. Podemos ver el retroceso en Nicaragua, ¿verdad? Donde pues tenemos un gobierno que está violando los derechos humanos, también retrocesos
en Honduras, o sea, en donde cada vez pues el gobierno es también más totalitario y es un gobierno que incluso parece tener vínculos con el narcotráfico, algo de lo que también se ha acusado gobiernos anteriores, ¿verdad? Aquí en El Salvador, lamentablemente, pues ya hemos hablado que también vemos que se están poniendo en cuestión el respeto a los derechos humanos, se está poniendo en cuestión las libertades democráticas, la independencia de los poderes, ¿no? Y todo esto pues nos genera de nuevo preocupación, no solo a la universidad, sino creo que a muchos ciudadanos y también a la comunidad internacional. Quiero agradecerle por esta entrevista, Padre Andreu. Gracias. Muchas gracias, Karen. Ha sido un gusto. Y bueno, por supuesto, gracias a ustedes que se mantuvieron en esta conversación. Hacemos una pausa y ya regresamos.